Hola a todos, les habla su amigo Diego Ángel y nos encontramos en este segundo capítulo de la colección Diego Ángel. Sean todos bienvenidos y en esta ocasión nos recibe esta hermosa máscara de bonetero hecha por el maestro artesano Pedro Sol. Él es oriundo de la localidad de Tuzamapán, Veracruz. Les comento, ¿verdad? Esta no es una máscara de danza. Es una máscara utilizada en el carnaval de esta localidad. A este personaje se le dice, pues de una manera muy particular, se le conoce como bonetero. Y es precisamente por el grande y hermoso tocado que tiene, el cual ellos lo denominan como bonete. Como dato curioso, puedo comentarles que este personaje es interpretado pues, por los hombres adultos o viejos de la comunidad. Estos hombres pues, se visten con un traje elegante que asemeja al de la vieja imagen de los hacendados ricos o de los hacendados de dinero, o inclusive a un capataz del rancho. Además, usan botas por fuera de los pantalones, un machete de madera con leyendas o frases de humor, y también trae una corbata elegante. Nomás para comentarles un poquito más, pues la máscara en sí es pequeña, no es una máscara grande. Las dimensiones son aproximadamente 20 centímetros de alto, 16 centímetros de ancho y 14 de fondo. Sin embargo, si le agregamos el característico bonete o sombrero, el puro bonete mide 76 centímetros de largo y de ancho aproximadamente mide 70 centímetros. Aprovechando esta imagen donde se puede observar en su totalidad lo que viene siendo el bonete, les puedo comentar que está hecho casi en su totalidad de papel maché. En este caso, este bonete tiene solamente 9 flores de color azul, las cuales están escarchadas con pequeñas porciones de brillantina. No es que todos los bonetes sean iguales, algunos tienen más flores inclusive, y otros tienen menos, pero pues casi todos comparten las características. A los lados del bonete se pueden observar tiras delgadas y muy largas, de papel maché también de colores. Esto cuando las danzantes van bailando, pues van dejando una estela muy bonita. Puedo comentarles también, aunque yo sé que ya muchos habrán dado cuenta, que en la parte central y baja del bonete se observa un pequeño espejo, y la única parte que no es de papel de maché, además del espejo, pues es el sombrero, que es un sombrero de fibras naturales, el cual está forrado totalmente por papel. Y regresamos ahora con esta mascarita de bonetero. Como les comento, me encanta a mí los pequeños detalles, y el señor Pedro Sol nos muestra aquí la elaboración de esta máscara, y podemos notar esta parte, miren, se ve hermosa. Es una barbilla muy alargada y puntiaguda, si se fijan. Tiene unos labios pequeños y alargados, muy bien definidos. Y algo que me gusta mucho de este tipo de máscaras son los bigotes, que son alargados. Como comentamos, tratan de representar a un hacendado. Y lo interesante de aquí es que están en relieve, no solamente están pintados. Vean nada más que hermosa. Si subimos un poquito más, podemos observar esta nariz larga y puntiaguda, la cual también es muy característica de las máscaras del señor Pedro Sol. Y a diferencia del bigote, que uno pensaría que está tan en relieve, las cejas están de una manera muy característica, como están pintadas. Y como les comento, estas solamente están pintadas. Tiene aquí una decoración en color azul claro, muy interesante, del mismo color, la parte inferior del ojo, y se ve bien bonito este pequeño punteado. Miren. Yo creo que en otros videos les mostraré también otras máscaras que utilizan mucho este tipo de pintura. En este caso, el señor Pedro Sol nos enseña también las aberturas de los ojos,
de esta máscara, los cuales son muy alargados y finos. Sin embargo, esto ayuda mucho a la persona que la usa debido a que tiene un mayor rango visual hacia los lados. Y algo muy característico, si pueden observar aquí y en la parte baja, miren, vemos estos diseños en forma de corazón, muy bonitos. El señor Brian Stevens, coleccionista americano, estadounidense, el cual ya falleció, comentaba en su blog, que para mí también es oro molido ese blog. Él comentaba que les decía máscaras de enamorados, precisamente porque la mayoría de todas las máscaras de boneteros tenían decoración de corazones, e inclusive algunos traían hasta nombres de mujeres, que él decía que eran el nombre de las amadas de las personas. Sin embargo, pues nosotros aquí en México pues los conocemos por boneteros, como ya había mencionado, por el enorme tocado o bonete que tiene, que está súper elaborado y muy lindo. Pasando a la parte de atrás, podemos observar que el señor Pedro Sol no deja ninguna marca con formón, ni tampoco buril. Él lija totalmente las máscaras y es una máscara preciosa. Esta máscara no tiene uso debido a que pues, la compré nueva en el taller del señor Pedro Sol. También les comentaba que esta máscara pues fui hasta allá en uno de los viajes hasta Tuzamapán y conocí en persona al maestro, gran persona como todos los maestros que vamos a hablar aquí próximamente. Maravilloso, me hizo el favor de conseguirme también el bonete y pues le traigo mucho aprecio al señor y espero que se encuentre bien y le mando un fuerte abrazo desde acá, desde Chihuahua. Y sin más que decir, y con esta linda imagen de primer plano de esta hermosa máscara, les comento, únanse al grupo, ya saben, de mascareros, de artesanos de máscaras de madera. Ahí podrán encontrar al señor Pedro Sol y a muchos artesanos más también de la comunidad y de otros lugares que tienen unas increíbles máscaras. Suscríbanse, eso siempre es importante para uno que hace este tipo de videos. A mí me encanta hacerlos, les digo, es una pasión mía. Y pues pronto iremos sacando más máscaras, estén preparados para lo próximo que se avecina. Sin más que decir, les mando un saludo a su amigo Diabo Ángel. Cuídense mucho y hasta luego.